¿Se imaginan un discurso de clausura que no termine con un aplauso, sino con todo el público levantándose para marchar? Pues eso es justo lo que pasó en la conferencia Más allá del crecimiento, tras la intervención de Margarita Guerrero Calderón. Fue un momento increíble, que conectó la teoría con la acción de una forma, bueno, inolvidable. Y todo empieza con esta frase, una frase que de repente lo cambia todo, porque de un plumazo aterriza un debate que a menudo es superacadémico en la realidad pura y dura de un barrio obrero de Madrid. Y aquí, justo aquí, está la tensión central de todo el discurso, cómo narices conectamos las grandes ideas con las preocupaciones del día a día. Para entender de verdad el peso de estas palabras hay que saber dónde se pronunciaron, porque claro, el escenario no era uno cualquiera, para nada, era un lugar cargado de un poder simbólico enorme. Es que el evento tuvo lugar en el mismísimo corazón de la política española, el Congreso de los Diputados. Y la persona que cerraba la sesión de la mañana era Margarita Guerrero Calderón, nada menos que la directora del Instituto de la Juventud. Su cargo, sumado al escenario, le dio a su mensaje un peso institucional y una visibilidad, bueno, gigantescos. Venga, volvamos a esa idea, al dilema de las vecinas de Usera. Con esa imagen, la ponente lo que hace es ilustrar una brecha enorme que cualquier movimiento que busque una transformación de verdad necesita, sí o sí, superar. A ver, por un lado están los grandes conceptos académicos como de crecimiento o policrisis. Son precisos, sí, pero pueden sonar a chino. Y por otro están las demandas concretas que la gente entiende y sobre todo necesita, un transporte público mejor o simplemente tener más tiempo para vivir. El argumento es clarísimo, hay que conseguir conectar esa hoja de ruta teórica con las urgencias del día a día. Y aquí está el meollo de la cuestión, la estrategia. No siempre se puede llegar a un sitio con el concepto por delante, con la etiqueta puesta. A veces hay que usar otras metodologías, otras formas de entrar en esas comunidades que son, al final, las más afectadas por todo esto. Primero escuchar sus necesidades y desde ahí empezar a tejer alianzas. Para que nadie pensara que esto era solo hablar por hablar, la ponente pasó a ilustrar el coste humano, un coste muy real y muy físico, que tiene el sistema económico actual. Y lo hizo con unas imágenes potentísimas. Es que esta descripción del gran apagón de Madrid es brillante. De repente hizo visible lo invisible. Toda esa fuerza laboral que cada día se mueve bajo tierra en el metro, de repente estaba ahí, caminando por las calles, mostrándole a toda la ciudad la verdadera escala humana que sostiene la economía. Y aquí un dato que de verdad pone los pelos de punta. De 2 a 3 horas. ¿Qué significa este número? Pues significa el tiempo robado. El tiempo que no se dedica a la familia, a los amigos, a la comunidad, a descansar o a la organización política. Es un agotamiento que parece planificado y que, claro, dificulta muchísimo la capacidad de la gente para transformar su propia realidad. Y esta es la clave de todo. El coste de esta crisis no es solo económico, que se mide en cuerpos, en salud, en vidas. Es una denuncia directa, sin rodeos, a un sistema que se sostiene gracias al sacrificio físico de su base trabajadora. Pero ojo, el discurso no se quedó solo en la denuncia, ¿eh? La segunda parte se centró de lleno en las soluciones, en cómo construir un movimiento que sea fuerte, inclusivo y, sobre todo, que funcione. Lo que propone es, en esencia, una hoja de ruta súper clara para la acción, con un enfoque que toca muchos palos. Se basa en reconocer la historia, en incluir a quienes siempre han estado en los márgenes, en luchar por derechos que nos unan en vez de dividirnos y, muy importante, en visibilizar que la alternativa ya está en marcha en un montón de sitios. Y para subrayar la importancia de ese diálogo entre generaciones, la ponente usó este concepto que es muy interesante, adanismo. Es una crítica muy fina a esa arrogancia de pensar que se está inventando la rueda sin reconocer las luchas y el conocimiento que han acumulado generaciones y generaciones de activistas. La clave, según ella, es aprender del pasado. Y quizá este sea uno de los puntos más importantes de todos, frente a tantos relatos de catástrofe que lo único que consiguen es paralizarnos de miedo. La propuesta es radicalmente distinta, construir visiones de futuro que inspiren, que generen deseo de cambio. Se trata de hablar de lo que podemos ganar, no solo de lo que vamos a perder. Y justo cuando parecía que el discurso llegaba a su fin, con una última frase de estas potentes, el evento dio un giro, completamente inesperado. La teoría estaba a puntito de convertirse en práctica y en tiempo real. Con esta declaración de urgencia, de que esto es inevitable, Margarita Guerrero Calderón terminó su intervención. Pero la sesión no. La sesión no acabó ahí. La organización tenía otros planes. De repente se hizo el silencio. No hubo un aplauso final. En su lugar,
un organizador cogió el micrófono y propuso algo que iba mucho más allá de las paredes de aquel salón del Congreso. La propuesta fue así de clara y directa: levantarse de las sillas, salir del Congreso y realizar una acción de solidaridad. Se trataba de demostrar que un debate sobre un mundo más justo no podía de ninguna manera ignorar una de las crisis humanitarias más graves del momento. Y esta es la pregunta que queda en el aire, ¿no? El final de esta conferencia nos obliga a reflexionar: ¿para qué sirven estos eventos? ¿Son solo para debatir ideas o son para catalizar la acción directa? Ese día en Madrid la respuesta no se dijo con palabras, se demostró andando.